Family, a prayer that we pray together is a powerful prayer. Querida familia, cuando rezamos juntos nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Today we pray for those who govern us. Hoy oramos por quienes nos Lord Jesus gobiernan. Christ, we praise Señor you, Jesucristo, Lord, te alabamos, tú que eres Rey de Lord of reyes y lords. Señor de señores, For your reign will never end. pues tu reino no We tiene pray fin. for all of our government Oramos por leaders. todos nuestros Give us, líderes O del Lord, gobierno. men and women Danos, after Señor, your hombres y own mujeres heart. fieles a tu Reverse espíritu. the tide of immorality Invierte in la our marea land. de Raise up inmoralidad en godly nuestra men and tierra women to govern y llama a us. hombres y mujeres Through our santos para leaders, protect gobernarnos. life from its Por conception. medio de nuestros líderes, Safeguard protege la marriage vida and desde family su life, concepción, and grant protege el us matrimonio y freedom la of vida familiar conscience. y Amen. concédenos libertad de conciencia. Amén. Behold the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. In the name of the Father, and of the Son, En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
The grace of our Lord Jesus, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre union of the Holy y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. brothers and sisters, Hermanos, acknowledge our sin, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, sacred mystery. reconozcamos nuestros pecados. I confess to all my Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro May Señor. Almighty God have mercy on us, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, to everlasting perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Let us pray. Oremos. Almighty and merciful God, Dios omnipotente y misericordioso, wonderful in his pastoral que zeal, hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral. Concédenos que, a ejemplo suyo y por su intercesión, ganemos para Cristo con la caridad a los hermanos y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. A reading from the book of the Lectura prophet Ezekiel. de la profecía de Ezequiel. The word of the Lord came to me. En aquellos días me vino la palabra esta del Señor: Hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, les darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado que es reo de muerte y tú no le das la alarma, es decir, no hablas, poniendo en guardia al malvado para que cambie su mala conducta y conserve la vida, entonces el malvado morirá por su culpa y a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado y no se convierte de su maldad y de su mala conducta, entonces él morirá por su culpa, pero tú habrás salvado la vida. Y si el justo se aparta de su justicia y comete maldades, pondré un tropiezo delante de él y morirá, por no haberle puesto en guardia. Él morirá por su pecado, y no se tendrán en cuenta las obras justas que hizo. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Si tú, por el contrario, pones en guardia al justo para que no peque, y en efecto no peca, ciertamente conservará la vida por haber estado alerta, y tú habrás salvado la vida. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Alaben al Señor todas las naciones. Aclámenlo todos los pueblos. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Brothers and sisters, I am a prisoner. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermano, yo el prisionero por el Señor les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus went around to all the towns. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del reino y curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Verbum Domini. The Lord raises up saints, El Señor suscita santos, saints in a particular time, santos en un momento in a en particular particular, en una cultura to en address particular, particular para needs. abordar necesidades en It may be a particular. temptation to think it would be Quizás sea better tentación to be born pensar in que a sería different mejor place, a different nacer time, en un lugar a diferente, en different un tiempo culture diferente, en than una the cultura one that we are diferente in now. que en la que nos encontramos ahora. I've heard it said
He escuchado que la gente a veces dice que sería mucho más fácil ser católico en 1550 o 1650 o 1750 o 1850 o incluso en los 1950. ¿Cómo saben? Maybe some here Quizás listening alguien que esté escuchándonos alive in the 1950s. incluso haya estado vivo en los 1950 Would have been o born mejor aún, when Jesus lived. dicen, Then it would have been si yo hubiese estado vivo cuando Do you think Jesús so? vivía, hubiera sido más fácil. Do you ¿De really veras creen eso? people turned away from him then? La gente le daba la espalda en aquel entonces y la gente le da la espalda ahora. The Lord calls particular people El Señor llama a personas en particular, a in a ustedes, a particular mí, time en un momento address en particular particular needs. para abordar In necesidades other en words, the Lord has particular. created En you otras palabras, for the exact el Señor time los ha that creado He has para el placed momento exacto en donde very Él los ha specific colocado, para purpose. un motivo muy específico. As part of the Eucharistic Como parte de la renovación eucarística iniciada por la Conferencia Episcopal Católica de Estados Unidos, el obispo Stephen Raika de la diócesis de Birmingham, Alabama, decidió trasladar el memorial de San Juan María Vianney a el día de hoy, domingo, en esta diócesis. Así que se está celebrando en todo el mundo a través de los medios de comunicación, gracias a la televisión, radio e internet. Primero, para colocar la importancia de la Eucaristía en la vida de este gran santo, San Juan María Vianney, como modelo de piedad eucarística y devoción eucarística. Fe. Y segundo, para rezar por vocaciones para el sacerdocio diocesano en la diócesis de Birmingham, en Alabama, y extenderla a lo largo de todo el mundo. Sacerdotes que, al igual que San Juan María Vianney, sean reflejo, como lo del corazón de Cristo, el buen pastor, en nuestro mundo hoy en día. Mm, Tenemos una reliquia de primera clase de San Juan María Vianney para compartir con nuestros televidentes, para pedir su intercesión por el sacerdote de ustedes en casa y los sacerdotes del futuro que nos estarán mirando y escuchando. La Sagrada Eucaristía es la fuente y cumbre de la vida cristiana. Nuestro santo dijo, todas las buenas obras acumuladas no equivalen al santo sacrificio de la misa, porque son obra del hombre, pero la Santa Misa es obra de Dios. Cada buena obra que se haya hecho a lo largo de los tiempos no se compara a la obra de Dios en los sacramentos. Santificándonos como católicos, a veces tomamos por descontado la cercanía de Dios, que los sagrados misterios de nuestra redención están en medio nuestro, cerca a nosotros, que podemos acercarnos a Dios, pero más importante aún, que Dios puede acercarse a ustedes, a su pueblo, que Él está en medio nuestro, como un fuego que puede adormecerse. Nuestra fe en Cristo y los misterios puede adormecerse e incluso puede extinguirse. Por eso hemos de rogarle al Espíritu Santo que encienda fuego en nuestros corazones por la verdad de su amor en la Sagrada Eucaristía. Que encienda fuego a nuestros corazones para que creamos incluso más en la presencia real del Dios hombre Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Su presencia real y sustancial entre nosotros. San Juan Vianney a menudo señalaba hacia el tabernáculo durante sus sermones.
a lo largo de todos sus sermones en toda su vida, y solía decir en francés, Él está ahí, Él está ahí, a su pueblo, siempre dirigiendo a la gente, su prédica, su catequesis, todo hacia el tabernáculo, hacia el altar, donde está presente entre nosotros. Él dice, la causa de la flagera sacerdotal no es prestar atención en la misa. Si la vida de un sacerdote no está animada por la Eucaristía, entonces el pueblo ha de sufrir. No siempre, pero muy a menudo, cuando la fe del sacerdote no es suficiente en la Eucaristía, tiene un efecto enorme en la parroquia, un efecto enorme en la iglesia local y las diócesis en el mundo. Cuando San Juan Vianney a menudo iba a su iglesia parroquial, a menudo se encontraba con un hombre sentado cerca al frente de la iglesia, y uno puede decir que estaba avivando su fe en cierta forma. Él se le acercaba y quizás interrumpía su oración un poquito y le decía, ¿puedo preguntar lo que está haciendo, Señor? Y el hombre era muy respetuoso y le decía, Padre, sencillamente lo estoy mirando a él y él a su vez me mira a mí. El hombre simplemente miraba al tabernáculo. No estoy seguro si habrían tenido adoración eucarística en aquel entonces o no, pero él miraba a Jesús y decía, simplemente lo estoy mirando a mí y él a su vez me mira a mí. Es el tipo de relación que el Señor desea que tengamos con Él. Principalmente la confianza que desea que tengamos en Él y en la Sagrada Eucaristía, que acudamos a Él. San Juan Vianney pasaría la mayor parte de sus 40 años en Ars, en la iglesia parroquial, a veces de 13 a 17 horas al día. Se dice que apenas en un solo año, en 1858, más de 80 personas fueron a visitarlo. Para aquellos de ustedes que les gustan las matemáticas, 365 días al año. ¿Serían cuántas confesiones al día? 209. Donde probablemente la mayoría de los sacerdotes no escucharían siquiera esas en un mes, o en algunos lugares siquiera en un año, donde no ofrecen confesiones. Qué triste que en algunos lugares no ofrezcan confesiones tan frecuentemente. Piensen acerca de ello, de 13 a 17 horas al día en el confesionario. Me hace temblar. El cansancio después de 2 o 3 horas, pero este hombre era capaz de pasar de 13 a 17 horas al día. Una gracia especial. Recen, pidan esa gracia para sus sacerdotes, para que puedan hacer como San Juan Vianney y estar en el confesionario. Durante muchos años, la gente solía acudir y él estaba ahí sentado y nadie venía, pero finalmente empezaron a venir. Empezaron a escuchar acerca de este hombre en Ars que imitaba tan de cerca a Cristo que se sentían atraídos a él, y con el paso de los años, más y más, miles y luego decenas de miles de personas se sintieron atraídas a Ars. Con respecto al santo de hoy, San Juan María Vianney, el Señor creó y lo llamó durante una época muy particular, durante la Revolución Francesa. Fue una gran época de terror, de disturbios en la sociedad francesa y en la iglesia en aquel entonces. Hay un grupo de nosotros que viajamos cuando fuimos a Ars en un retiro. En aquel entonces fueron el padre Leonard y el padre Patrick, y seminaristas y un sacerdote que fueron a Ars.
Pasamos por una ciudad, Lyon, Francia, donde por lo menos 20.000 católicos fueron sacados en barcas y hundidos, and sacerdotes y laicos, killed, asesinados, weighed down, sumergidos, and murdered because they would not les ponían piedras, los tiraban saying that they would porque leave the no church. firmaban un papel que decía que iban a dejar la Iglesia Católica y que iban a estar a favor de una Iglesia Nacional Francesa. Deny Se rehusaron a negar their loyalty su lealtad to Christ a Jesucristo and in the church that he founded. y la iglesia que él fundó. 20,000 martyrs Más de 20.000 mártires aún están en el fondo de esos ríos ahí, of Saint junto con las reliquias de San Ireneo de León, Church, whose relics doctor de la iglesia, rebel sus infidels reliquias dumped into the river as que well. los rebeldes infieles tiraron al río también. Saint John Mary Vianney was San born. Juan María Vianney nació durante ese Christ terror calls men to y share Cristo in llama a los his hombres a compartir su sacerdocio en un momento But nonetheless, distinto. at a time Pero sin when embargo, en un momento en que el terror y los still exist and disturbios reign in aún our existen y society, reinan en nuestra sociedad, dare say even y me atrevo a in decir the incluso church, dentro de la iglesia, way de una manera distinta of que en la época de San Juan María Vianney. Christ calls men to share Cristo llama a los hombres a compartir en su sacerdocio en tiempos muy específicos en la historia. Cada lugar, tiempo y cultura tiene su demonio en particular, y los sacerdotes están llamados en cada época en particular, donde sea que estén llamados a enfrentarse a este demonio, sin importarse de qué se trate, a mantenerse firmes y permanecer firmes. No hay un tiempo bueno o malo para ser llamado por Jesús. Todo tiempo es el tiempo de Jesús para que Él nos llame. No hay ningún momento en el tiempo en que uno puede decir, este es mi momento. It's Jesus' time, Es el momento de Jesús. his time that he has called. Es el momento en que Our Él llama. response is in Nuestra respuesta es en la fe, pero es el llamado de Cristo. Él nos llama primero. By the grace of God, Saint Por la gracia de Dios, la familia de San Juan Vianney permaneció fiel a la iglesia y se negó a participar en la iglesia cismática organizada por los revolucionarios. families worshipped Las familias leales in the shadows, alababan en sus graneros, en las sombras del atardecer e incluso arriesgaban sus vidas para ello. faithful priests, Escondían fieles sacerdotes que se negaban a the Vianney home adherirse a la Iglesia Nacional Francesa. La casa de la familia Vianney solía alojar a estos sacerdotes fieles, quienes rezaban con ellos, leían las escrituras con ellos, meditaban con ellos, celebraban la misa. family offered La care familia to the Vianney sick and the suffering, ofrecía cuidado por los enfermos, los sufrientes, recibían a los pobres. San Benito José Laboré, el famoso santo en Europa, pasó por la casa de los Vianney un poco antes de que este santo San Juan Vianney naciera, antes de que incluso naciera. John Vianney's earliest experience of Las primeras experiencias en la iglesia de San Juan Vianney fueron una iglesia que pasaba por persecución. John experienced priests and religious Juan faithful who were llegó a conocer sacerdotes y fieles laicos y religiosos cuyas vidas estuvieron en peligro por su lealtad a Cristo y su iglesia. Experimentó una iglesia creyente que fue pura y santa y Christ crucified. que imitaba a Cristo crucificado. Church that refused Una iglesia que se rehusaba a transigir con el espíritu del mundo. the official national church of the French La iglesia nacional compromised de la Revolución Francesa se vio its priests had betrayed transigida más allá de todo reconocimiento. Sus sacerdotes habían traicionado a la iglesia tradicional y habían aceptado los dogmas intelectuales de la revolución que eran dañinos a las enseñanzas de Cristo. Los sacerdotes tenían que prestar un juramento que enunciaba estas proposiciones. Demos gracias a Dios que el padre Vianney, de niño, his family had no su contact familia no revolutionary tuvo contacto con estos sacerdotes revolucionarios. Sus padres siguieron siendo fieles a la iglesia
y se mantuvieron alejados French National de Church, la Iglesia Nacional Francesa. hostile teachings. Enseñanzas hostiles. All of these experiences Todas estas experiencias priesthood marcaron la visión del sacerdocio de San Juan Vianney. formed his Formaron what he would become. lo que él sería. St. John Vianney, San Juan Vianney, a persecuted church, al criarse en una iglesia perseguida, instintivamente vivió la enseñanza de San Pablo en Romanos capítulo 12. therefore, brothers, Les insto, pues, hermanos, mercies of God, to offer your por la bodies misericordia de Dios, a ofrecer sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios. do not be conformed, No se conformen con este mundo, but be transformed sino sean transformados by the renewal of your mind, por la renovación de sus mentes, so that you may judge de manera que juzguen cuál es la voluntad de Dios, good, lo que es pleasing, bueno, and perfect. agradable y perfecto. Do not be conformed No to this world, imiten a este mundo, but to Jesus Christ sino a Jesucristo and to him crucified. y a Él crucificado y resucitado. Dear brothers and sisters, those Queridos hermanos, aquellos en todo el mundo que están escuchando y mirándonos el día de hoy, recen por sus sacerdotes. I know it may be easy and tempting to focus Puede on ser fácil y tentador enfocarse en nuestras faltas y nuestros pecados y nuestras debilidades, pero recen por pray nosotros. that our hearts may Recen para que nuestros corazones se enciendan mysteries that we con el fuego de los misterios que recibimos hold in our y que hands, sostenemos en nuestras manos we give to you y que les entregamos a ustedes. the sacraments of the Holy Eucharist, Los sacramentos de la Sagrada Eucaristía, the sacrament of el sacramento reconciliation, de la reconciliación, where a priest holds his donde hand nuestro sacerdote levanta sus manos en absolución y puede borrar of decades, la suciedad de décadas en un solo segundo, where a priest donde nuestros holds his sacerdotes hands elevan sus manos touches the y forehead of a toca sick and la suffering frente person de una persona enferma o through many sufriente trials, que está pasando por muchas and tribulaciones conforms them to y Christ's suffering, that los their adhiere al suffering sufrimiento de they may Cristo be going through para que el sufrimiento que están atravesando may be conformed to Christ, se adhiera al de Cristo and that suffering be y given ese sufrimiento value sea dado valor e incluso redención. Pray for your priests. Rueguen por sus sacerdotes Hearts may be para que set on nuestros fire, corazones and in turn, sean encendidos con fuego y a su vez los corazones de ustedes sean encendidos con fuego por amor a Dios y amor al prójimo. I believe in one God, the Father, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. in one Lord Jesus Creo Christ, en un solo Señor Jesucristo, Son of Hijo God, único de born Dios, of the Father, before nacido del Padre antes de todos los siglos, light from Dios de Dios, luz de luz, true God, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, us men and for our que por nosotros los hombres y por nuestra salvación and by bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo our hombre. sake who was Y crucified. por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, Third day, y resucitó al tercer día según las Escrituras, ascended into heaven, y subió al and is cielo, seated at the right y hand. está sentado a la derecha del Padre, Come again in y glory de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. believe in the Holy Spirit, Creo
en el Lord, the Espíritu giver Santo, of life, Señor y dador de vida, from the que Father, procede del Padre y del Hijo, the Father and the que Son, con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y spoke gloria, through the y que prophets. habló por los profetas. Believe in one Creo en la holy Iglesia que es una, Catholic santa, Church. católica y I confess apostólica. one baptism for Confieso the que hay un, forgiveness of un sins, solo bautismo para el and I look perdón de los forward to the pecados. resurrection of the Espero la body resurrección de los and the life of muertos the world to y la come. vida del mundo Amen. futuro. Amén. On this day of prayer in the En este día de oración en la diócesis de Birmingham, Alabama, rogamos por vocaciones al sacerdocio diocesano y en todo el mundo. Ofrecemos nuestras oraciones al Padre por Jesús, el sumo sacerdote de nuestra fe. Bless and sanctify Que el Señor bendiga y santifique a todos los sacerdotes que nos traen el cuerpo y sangre de Cristo, quien ofrecen Sagrada Comunión y consuelo a los enfermos y quienes administran el viático y consuelo a los moribundos. Roguemos al Señor. for vocations to Por vocaciones al sacerdocio diocesano, que a través de la intercesión de San Juan María Vianney, that those who are being called by the aquellos que Lord están siendo llamados al Señor respondan de todo corazón, from physical sean salvaguardados de daño espiritual y físico y we pray to the Lord lleguen a la ordenación como es la intención de Dios. Roguemos al Señor. that they may Por grow todos los seminaristas, que aumente su conocimiento y amor por Dios y sean sacerdotes santos. Rogamos por aquellos que serán ordenados pronto, que permanezcan fieles por todas sus vidas al sublime privilegio de ser otros Cristos entre nosotros. Roguemos al Señor. in thanksgiving for all En agradecimiento por todos los sacerdotes que nos han dado décadas de servicio fiel, pray that they may be rogamos for their que sean generosity. recompensados por su generosidad y sacrificio propio. Roguemos al Señor. We pray for the blessed repose Rogamos por el descanso de las almas de los sacerdotes difuntos, en especial aquellos que nos administran los sacramentos y nos han ayudado durante nuestras vidas. the Lord. Roguemos al Señor. Jesus, high priest of our faith, Jesús, sumo sacerdote de nuestra fe, flowing from the most sacred heart of del amor que emana del Sagrado Corazón de Jesús y por la intercesión de San Juan María Vianney, Santo Patrón de los sacerdotes, concédenos, te rogamos, vocaciones sacerdotales en imitación a tu corazón, tú que vives y reinas con el Padre en unidad del Espíritu Santo, que es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Pray, brothers and sisters, that my sacrifice Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. receive, O Lord, we pray, the offerings. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de San Juan María Vianney, y del mismo modo que por estos santos misterios le diste a él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dominos vobiscum. Sorsum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. It is truly right and just, or Verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. as on the festival of Saint Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan María Vianney, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: To you, therefore, most merciful Father, we make Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Stephen y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Remember, Lord, your servants, Acuérdate, Señor, de tus hijos and all gathered here, whose faith and y devotion de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. with those whose memory Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo
de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendice y santifica, acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santifica y bendice esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterium Fidei. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz.
Grant them, O Lord, we pray, and all who sleep in Christ. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnes honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepti salitaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatos simos semper liberi, et ab omni patribatione securi, expectantes beatum spem, et oventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui didixi apostolis tuis, pacem volenquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicios peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, eamque secundum voluntatem Tuam, pacificar quatenade digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Ecce agnus Dei, ecce qui tollet peccata mundi, beate ad cenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sinabitur anima mea. Blessed is the servant whom the Lord finds watching when he comes. Dichoso el servidor a quien su amo al volver lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le confiará todos sus bienes. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Padre eterno, yo te ofrezco mi intelecto para que yo pueda aprender a conocerte a ti solamente. Dulcísimo Jesús, yo te ofrezco mi memoria, la cual sirva para recordarte a ti solamente. Espíritu Santo, Espíritu de caridad, yo te ofrezco mi voluntad a la cual tú puedas darle fuego y calor con tu divino amor. Adorna mi alma con tus 7 dones y permíteme ser tu templo. Lléname con tu gracia y prepara mi corazón para que te reciba espiritualmente. Jesús, mi Dios, si soy incapaz de recibirte sacramentalmente, recíbeme en tu corazón y úneme a Él en tal forma que nada pueda apartarme ni siquiera por un solo momento de ti. Sumerge mi miseria y mi insignificancia en el abismo de tu merced, que yo, convertido a ti, pueda de aquí en adelante vivir solamente para ti, por ti y en ti. Ven, por lo tanto, que eres mi única alegría, a tomar posesión de este corazón, el cual te pertenece y no puede vivir ni un solo momento sin ti. Amén. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine. I will give is my flesh, and my blood is my wine.
Let us pray. Oremos. May partaking at the heavenly table, Almighty, Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual de todos los que celebramos la festividad de San Juan María Vianney, para que conservemos íntegro el don de la fe y caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló. Christ our Lord. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. The Lord be with you. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. God bless you, the Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Go in peace. Vayan en paz. Demos gracias a Dios. Prayer for vocations. God our Father, who wills that all men be saved and come to the knowledge of your truth, we beg you to send laborers into your harvest.
and grant them grace to speak your word with all boldness, so that your word may spread and be glorified, and all nations may know you, the only God, and him whom you have sent, Jesus Christ, your Son, our Lord. Amen. Our Lady, Queen of the Americas, Mary, Mother of the Franciscan Missionaries of the Eternal Word, pray for us.